que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor, todo Tierra Blanca reconocerá que el Señor salva sin espada ni lanza, porque la batalla es del Señor, la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Nadie hablaba de Dios hasta entonces. Nadie hablaba de Dios. La batalla es del Señor. Diga, la batalla es del Señor. Él los entregará a ustedes en nuestra. Nadie hablaba de Dios. David no habla de nadie más. David habla solamente de Dios. Un segundo plano aparece en escena. Ya no es David contra el gigante, ahora es Dios contra el gigante. Ya es un segundo plano. Ya no es Elí contra la enfermedad, es Dios contra la enfermedad. Ya no eres tú contra la rebeldía de tu hijo, de tu hija, no, es Dios contra la rebeldía. Ya no es tú contra tu mujer, contra tu marido, no, es Dios contra él, es Dios contra ella. Aparece un segundo. David ve lo que nadie ve. Le dije a mi esposa, voy a omitir toda esta parte del sermón. Y me dijo ella, sí, porque va bien rápido, pero es que estoy emocionado. Este capítulo ha sido revelador para mí esta semana. Ha sido precioso, maravilloso. David ve lo que nadie ve y rechaza mirar lo que los demás están viendo. El ejército de Israel se ha especializado en estos 40 días en calcular sus posibilidades. ¿Qué posibilidades hay que mejoremos económicamente? ¿Qué posibilidades hay de sanar? Eso había hecho el ejército de Israel, calcular sus posibilidades. David se especializa en Dios, no en posibilidades. Él no ve al gigante, solo ve a nuestro Dios todopoderoso. Observe cuidadosamente el grito de guerra de David en el 45. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. El Dios, escuadrones, plural. Esta revisión dice ejércitos, no ejército, ejércitos, plural, de Israel que has desatado. Fíjese el plural del sustantivo, maestra. Fíjese el plural del sustantivo. Ejércitos de Israel. Ejércitos. El observador común veía un ejército, el de Saúl, un solo ejército. David no. David ve, él ve. No lo quería yo escribir, pero lo escribí. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto Rescatando al Soldado Ryan? 2. Bueno, para ello les voy a decir, cuando ellos desembarcan en Normandía, los aliados llamaron a ese día el día D. Desembarca Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Es el primer paso que se da para ganar la Segunda Guerra Mundial. David ve eso. David ve a los ejércitos. Cuando yo iba en la secundaria, y bueno, yo no fui tan sobresaliente como Naomi en la escuela, no, tú has sido sobresaliente, pero fui sobresaliente. Entonces yo no sé si sabes, José Luis, que cuando uno va a marchar el día de la bandera, el día de la independencia, hay un pelotón. No estoy hablando de los gordos. Pelotón es una hilera, no sé si eran 15 o 20. ¿Alguien se acuerda cuántos eran 15 o 20 o 25 o 30? En el pelotón. Y después, ayer me acordé, había un pelotón, había una sección, 3 pelotones hacían una sección. Entonces, el de adelante
era el que mandaba en el pelotón, de cada pelotón. Y 3 pelotones hacían una sección y 3 secciones hacían una compañía. Entonces estaban los pelotones, no los gordos, 3 jefes de compañía, y a mí me ponían adelante como el jefe de los 3 de acá, porque en una ocasión fue al desfile la familia del hermano Gerán, y me acuerdo que me estaban buscando en toda la recua, y no desfiló, decía, no desfiló. Ah, mira, es el que va adelante, es el que lleva ahí. Entonces, en el ejército, porque este es un principio militar, David ve un pelotón de ángeles, una sección de santos y una compañía de arcángeles. Dios puede destruir a sus enemigos con granizo, como lo hizo con Moisés, derrumbar paredes, como lo hizo con Josué, provocar truenos, como lo hizo con Samuel. David mira a los ejércitos de Dios. Versículo 48 dice: y aconteció cuando el filisteo se levantó. Y ¿sabes qué, hermano? Yo te voy a decir, al rato que leas este capítulo 2 veces, estos versículos léelos en cámara lenta y piensa el asunto. Acuérdate de qué estatura es Goliat, y tiene un escudero, y es un animal, es un Rottweiler, es un gigantón, era de Gad, de la familia de los gigantes. Y entonces David, dice el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David. Eso no es importante. ¿Qué hace David? Patas para huir, ¿no? A mí me encanta esto, porque David ve al gigante y le habla y tienen un mini diálogo, y entonces el gigante dice: ah, sí, muy león, y camina. ¿Y qué hace? ¿Cómo te imaginas a David? A ver, alguien dígame cómo se, por lo que dice el texto. ¿Qué hace David? Ya tenía la onda y tenía las piedras, y el tipo dijo: sobres, tú no sabes con quién te... Estaba yo leyendo otro comentario, leí 3 comentarios, y un comentario decía: David sabía. Y esto es lo importante. David sabía que Dios estaba con él y no estaba con el gigante. Eso era lo que movió. Y David empezó a correr a la línea de batalla, dice la palabra del Señor, para hacer frente a este filisteo. ¿Qué hacen los hermanos de David? Se tapan los ojos. Ayúdenme, niños. ¿Qué pensaron los hermanos de David? Lo va a descuartizar con la mano, lo va a hacer pedazos. ¿Qué va a hacer el diablo con tu salud? Dice: lo va a hacer pedazos. ¿Qué va a hacer el diablo con tus hijos? Los va a hacer pedazos. Con tus finanzas las va a hacer pedazos. ¿Qué va a hacer el diablo con tu mentira? Te va a hacer pedazos. Con tu lujuria, te va a hacer pedazos. Los hermanos de David se tapan los ojos por temor y vergüenza. Yo creo que Saúl lo ve correr y hace: ay, pobre muchacho, lo van a matar. No te metas en eso, tú no eres hombre de guerra, le dijo. Goliat se ríe. Hasta hoy Satanás se ha reído de tu matrimonio, se ha reído de tus hijos, se ha reído de tu salud, se ha reído de tus finanzas. Yo no voy a hacer la invitación para todos, en la noche los que quieran, porque vamos a orar de manera diferente. Goliat se ríe, Satanás se ríe. Y entonces, ¿cuántas veces lo había hecho con el oso y con el león? 1 o 2 veces. Muchas. Y David va corriendo. O sea, me encanta la escena. Leí como 3 o 4 veces el capítulo. David va corriendo. Esa parte de: yo voy a poner mi negocio, yo voy a tener una iglesia. Y David va corriendo y localiza la frente del gigante, porque estaba acostumbrado. Los benjamitas, dice la Biblia, que ponían un cabello y con la onda le daban al cabello, dice la palabra de Dios. Y David empieza a correr y localiza la frente. Y entonces está el ejército. Era un valle, dice la Biblia que era un valle. Y el ejército de Saúl estaba de un lado
y el ejército filisteo estaba del otro lado. Y Goliat empezó a avanzar con su escudero. Y David, porque dice que se apuró, corrió, no era cobarde. Eso tiene un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es cobarde. ¿Te acuerdas aquel que decía, donde me la pintan, yo la salto? Usted píntela y yo la brinco. No hay bronca, yo voy. A mí nadie me va a venir, no hermano, que yo, no. Aquí no hay compromiso con nadie no hay negocio, no. Aquí es un trato limpio, un trato honesto. ¿Somos? Vamos. ¿No somos? Pues no vamos. Y entonces David empieza a correr y localiza la frente, así como le había hecho al oso y así como le había hecho al león. Y entonces el ejército de allá y el ejército de acá empezó a gritar. Se oye más el ventilador. Silencio absoluto en todo el valle. ¿Qué se oía? Te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver. David localiza el objetivo y mide el momento. El sonido del remolino de la onda es lo único que se oye. Y la piedra sale como bala. ¿Tú crees que allí estaba el ejército de Dios? ¿Tú crees que David tenía buena puntería? Un ángel agarró la piedra y la llevó a 800 kilómetros por hora. Y se la metió a Goliat en la frente. Cuando lo leas, disfrútalo. ¿Alguien sabe cómo cayó Goliat? De boca. Se le doblaron las piernas. Y se fue de trompa el gigante. Y le dije ayer o hoy a Ceci. ¿Hoy o ayer? Ayer, quién sabe, ayer o hoy. Hoy le dije, ¿tú sabías que David le pega? Se le doblan las patas, se cae de boca y se detiene David. Sigue corriendo y se para encima de ese monstruo. La Biblia dice, no, lo lee en su casa. En la tarde me trae leída eso 2 veces. Y se para encima de ese monstruo y le quita la espada y le vuela la cabeza. Usted puede decir que David sabía cómo conseguir la cabeza del gigante. ¿Usted ya le arrancó la cabeza a su gigante? ¿Ya hizo usted lo mismo? ¿Corrió usted hacia su frente de batalla? ¿Ya? ¿Ya corrió usted hacia su frente de batalla? ¿Ha hecho usted lo mismo o se esconde? Se esconde en mucho trabajo. Trabajar de noche y de día para no pensar en la desgracia que el triste diablo está gritando mañana y tarde. Usted se esconde en el trabajo y se esconde en el trabajo. O se esconde detrás de una botella. O se esconde en un club nocturno. O se esconde en una cama prohibida. Por un momento. Te vas a esconder por un momento. Te vas a esconder un rato solamente. Te vas a sentir a salvo un día, un año, unos meses. Te vas a sentir anestesiado. Pero entonces el trabajo se termina. Escuche esto. Entonces el trabajo se termina, el licor se consume, la amante se va o la matan. Entonces el trabajo se termina, el licor se consume, el amante o la amante se va o la matan. Diga, Él es Dios. Él es Dios. Nadie juega con Él. No ha nacido. No va a nacer. Lo hablábamos la hermana Carlota y yo en la iglesia. Porque la hermana era una anciana y yo preguntaba, ¿a quién conoce usted, hermana Carlota, que algún día se haya burlado de Dios y le haya ido bien? Y la hermana sonreía. A nadie, hermano.
porque no ha nacido ni va a nacer aquel que quiera burlarse de Dios. ¿Ya corriste o te escondes detrás? Y escuchamos otra vez al gigante rimbombante rugiendo alrededor de nosotros. Ponga en práctica una táctica diferente. Enfrente a su gigante con el alma saturada de Dios. Llénese de Dios. Llénese de Cristo. Amplifique más a Dios. Porque usted puede tener un problema de aquí a allá y un Dios más pequeño que esto. Su problema es hasta allá y su Dios es esto. Amplifique más a Dios. Amplifique más a Dios. Amplifique más a Dios. Conozca la grandeza de Dios. Amplifique más al Señor. Más al Señor. Como David tomó una piedra, tome una buena decisión. Como David tomó una piedra, usted tome una buena resolución. En el nombre de Jesús, gigante del divorcio, de la depresión, de la enfermedad, del alcohol, del abuso infantil, del temor, etcétera, etcétera, vas a caer en el nombre de Jesús. Te vas a derrumbar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes cómo Dios le llamó a este jovencito? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se caía, pero sabía levantarse. Un hombre que fracasó, pero se levantó. Un hombre que amaba profundamente a Dios. Un hombre que de seguro, cuando estaba solo, pastoreando las ovejas, friendo sus salchichas en el fuego, aprendió re menor, re mayor, y aprendió a adorarle. Y Dios le decía, y Dios le hablaba. Él no tenía la Biblia, si acaso el Pentateuco, pero tú tienes que saber que Dios le dijo a él: un hombre conforme a mi corazón. Al apóstol Pablo le llamó su apóstol, al apóstol Juan el amado, a Josué su guerrero, y podemos hablar de los grandes, pero a ninguno le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, que sabía. Me encanta esto de David. Cuando Natán va y lo confronta y le dice: tú eres ese hombre. ¿Sabes algo que me impacta? Todos los eruditos dicen que David tenía muy presente cómo había terminado Saúl. Saúl terminó loco, endemoniado, consultando brujos, hechiceros, adivinos. Había una razón, y eso vamos a empezar a orar esta noche. Había una razón. Dios había quitado su Santo Espíritu de Saúl, y David clama y ruega y pide: no quites de mí tu Santo Espíritu, perdóname por lo que he hecho, voy a pagar lo que tú quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo se llama tu gigante? Rechazo, fracaso, venganza, remordimiento, desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. A los gigantes debemos enfrentarlos. Sin embargo, no tenemos por qué enfrentarlos solos. David no lo enfrentó solo. David no enfrentó al gigante solo. Céntrese primero y principalmente en el Señor. La vez que David lo hizo, el gigante cayó. La ocasión que David enfrenta al gigante con Dios, el gigante cayó. En su casa no ahorra. En su casa revise con mucho cuidado en ese capítulo 17 de Primera de Samuel, ¿qué dijo David de su gigante? En el versículo 26
No quería darle tiempo porque quiero que lo lea 2 veces en su casa y subraye y se detenga. Yo solamente encuentro 2 cosas en el 26 que David dijo del gigante. Uno de mis hermanos me preguntó hace años: oye, Eli, ¿tú estás enfermo? Le dije: si te digo que sí, a lo mejor te miento; si te digo que no, a lo mejor te miento. No te detengas en el gigante. Claro, yo no debo de tomar refresco, ni cosas dulces, ni harinas, ni pan, ni tortilla. Bueno, a veces sí me como una galleta, pero no debo hacerlo. ¿Me explico? Tampoco debo atentar contra mi salud. No soy demente. No. Tener el cuidado. ¿Cuánto hablas de tu gigante? Él te amenaza en la mañana y te amenaza en la noche. Solo encuentro 2 cosas que habló del gigante. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Es todo lo que dijo. Usted me dice: hermano, ¿no tiene miedo de morirse? La verdad no, porque cuando me muera yo voy a ir a mi casa. Me aflige mi familia, es todo, pero me voy a mi casa. Allá sí voy a estar para siempre. Sé que a algunos ya no los voy a volver a ver nunca, pero a otros sí. Esa es una gran verdad. Pero tengo la sospecha por algo que el Señor me ha dicho. Yo no sé, no te lo puedo asegurar, que el Señor va a venir bien pronto, que el Señor ya viene pronto por su iglesia. Aunque tú lo dudes, creo que ojalá estemos listos y preparados. Solo encuentro 2 cosas. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Es un comentario chabacano relacionado con Goliat. No pregunta de sus aptitudes, no pregunta su edad, no pregunta de qué clase social es, no pregunta de su cociente intelectual. David no preguntó cuánto pesaba la lanza, el tamaño del escudo o el significado del tatuaje, no. Goliat traía alambre de púas tatuado en todos los brazos y en las piernas, para que cuando moviera los músculos el alambre se estiraba, ¿no? Y él movía los músculos, impresionaba a la gente, Goliat. David no pregunta qué significa ese tatuaje. David no preguntó. David no piensa en el gigante. David solo piensa en Dios. Versículo 26 habla de las huestes del Dios viviente. Versículo 36 habla al ejército del Dios viviente. Versículo 37 habla: Jehová me ha librado de la garra del león y del oso. 45 dice: Jehová de los ejércitos, y dice: el Dios de los escuadrones de Israel. Versículo 46, perdón: Jehová te entregará hoy en mi mano. Hoy te entregan en mi mano, sí. Segundo dice: toda la tierra sabrá, todo Tierra Blanca sabrá. Aleluya. La gente se había acostumbrado a pastores adúlteros. La gente y decían que así era el evangelio, a pastores rateros. Digan: nosotros tenemos un compromiso. Uy, me va a espantar. Digan: nosotros tenemos un compromiso con la verdad, con Dios. Dios es la verdad es Cristo, Cristo es la verdad. Sí, no. No somos como los teporochos de que, bueno, yo te tapo, yo te tapo. Yo te tapo, Ceci. ¿Y por qué la tapo? Para que me tape. Pero si la confronto, me confronta. A ver, diga gloria a Dios. Verso 46: Jehová te entregará hoy en mi mano. Ahí mismo, toda la tierra, todo Tierra Blanca sabrá que hay Dios. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Pa' pronto. ¿Quieres seguir en tus marranadas de mentira, adulterio, robo, marrullería y todo? Te va a ir mal si te quedas. Te lo advierto. Te va a ir bien mal.
Hermano, usted dice, hermano, nomás se van a quedar 8. Pues aunque seamos 5, 6 o 7, porque esto no es de a ver cuántos somos. No, no, hombre. Como dijo aquel, jamás no. Nos quedamos bien. Vivir una vida íntegra, una vida honesta, para que al final de esta lista, serviciales, honestos, seamos personas íntegras, que nadie pueda hablar mal del Evangelio por nosotros. Verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. Diga, porque de Jehová es la batalla. Diga, porque de Jehová es la batalla. Hermano, ¿sabe que usted puede asustar al gigante que lo acecha a usted? ¿Sabe que lo puede? Dígalo despacito. Yo no sé si alguna vez, y lo digo con respeto, yo no sé si alguna vez le ha preocupado que Paco se pueda volver alcohólico, o Juan, o que Juan se pueda divorciar, o que Paco se pueda divorciar. Son gigantes que vienen a, perdone la expresión, son gigantes que vienen a ladrar. Yo cuento 9 referencias. Yo cuento 9 referencias que David habla de Dios. 9 referencias por 2 que preguntó del gigante: ¿quién es este incircunciso? Supera a Goliat 9-2. Supera a Goliat. Supera a su gigante. Supera a Goliat. ¿Cómo está la proporción de usted? ¿Cuánto supera su gigante a Dios? ¿O cuánto supera Dios a su gigante? Considera la gracia perdonadora de Dios 9 veces más de lo que considera usted sus culpas, sus pecados, sus fracasos. 9 veces más. Porque si lo cree o no lo cree, le compruebo. Dios ha sido muy bueno con usted y conmigo hasta hoy. Porque usted y yo estamos hoy aquí. Y ha sido muy bueno. Considera la gracia de Dios 9 veces más que sus culpas. Su lista de bendiciones 9 veces más que sus quejas. Es su archivo mental de esperanzas 9 veces más que sus temores. Es su archivo de esperanzas 9 veces más que sus temores. Está más dispuestos a describir 9 veces más las fuerzas de Dios que las demandas que ofrece cada día su día. Sanidades, provisiones, liberaciones. La otra parte, la primera parte del sermón, la comencé a escribir el otro día. Yo me acuerdo en Cancún, ¿no? Recién casaditos. Antes en San Andrés. Yo quise predicar en el pueblo donde yo nací. Y los viernes, yo salía del trabajo, Ceci me esperaba en X lugar y nos íbamos a San Andrés. Yo quería predicar. ¿Sabes por qué no seguí yendo? Porque como en San Andrés, como en Betania y como muchas iglesias, le levantaron un chisme a Ceci que se pintaba el cabello, porque tenía el cabello rubio y corto. Pues tenía 1 año y medio de ser cristiana, nos acabábamos de casar y dijeron que se pintaba. Ella no se pintaba el cabello,
ni se lo cortaba antes de ser cristiana, lo tenía rubio. Pues dejamos de ir. Y como yo estaba diciendo esta semana, antes de casarme yo le dije la verdad, le dije, yo voy a servir a Dios. Es una vida muy difícil, muy difícil, muy difícil. Dejé la universidad, yo tenía un promedio súper, dejé un buen trabajo. Mi papá me acompañó cuando yo dejé el trabajo y mis jefes me decían, no dejes el trabajo, Eli, tenemos planes para el futuro, para ti. Yo dije, yo voy a servir a Dios. Y nos fuimos a Cancún y ella dormía en la hamaca. Cuando nos quedamos solos, nos fuimos solos y yo en el piso en unos cartones. Y lo único que teníamos era una hielera de Oxxo. Esa hielera era nuestro comedor, nuestro refrigerador y una parrilla eléctrica. Y cuando la hermana Mari, la esposa del hermano Juventino, nos fue a ver al cuarto que ella nos rentaba y vio cómo estábamos, dijo, no tienen cama, hermanos, no tienen mesa, no tienen silla. Pero Dios fue más que fiel. Y después fuimos a Chiapas. Y yo me estaba acordando cuando terminé de predicar en el Triunfo y quise ir a ver a mi tía. Un camino como de 5 o 8 kilómetros, no sé, un crucero, y tuvimos que ir al rancho de mi tía. Y lo único que tenía Ceci de zapatos eran las zapatillas de la boda. Estábamos en el mes de julio, agosto, no, noviembre. Ya venía la cosecha en noviembre. Y Dios nos dejó. Llegamos a Oaxaca y el asunto estuvo difícil, pero Dios no nos dejó. Dios fue fiel, me dio un buen trabajo. Ahí yo aprendí que cuando tú tienes una demanda lícita, correcta, justa, pues Dios te da. Y yo le dije, Señor, dame un buen trabajo. Y me acuerdo que cuando yo metí la solicitud, el amigo de mi amigo dijo, ¿cuánto vas a pedir de sueldo? Yo le dije 80,000, en ese entonces eran los miles. Y me dijo, no, pide 150. Yo dije, no, yo quiero que me den el trabajo, no quiero 150, yo con 80,000 al libro. Y entonces cuando se la llevé al gerente general, dice, pues si estás pidiendo esto es porque has de saber mucho de lo que vas a hacer. Y lo primero que empecé fue a capturar y Dios fue fiel. De ahí nos volvimos a ir a Tustepec, pero ahí Dios no me dio trabajo material. Me dijo, te traje por otro asunto. Conocimos a Paco del Toro, ya habíamos conocido a Don Fidel y en México conocimos a Paco del Toro. Dos hombres de Dios que nos ayudaron, que nos enseñaron, que nos guiaron, que podemos decir nosotros que fueron nuestros mentores espirituales, de los cuales yo aprendí prácticamente como yo he vivido. Y en México yo le dije, Señor, si no me contestas en 15 días, fíjate qué atrevido, eso no se debe hacer, yo me voy a regresar a Oaxaca. Y me puse a ayunar del día 1 de enero, iba a ayunar al día 15, pero por el día 7 a 8, un amigo de un amigo me mandó a Tustepec, y fue como llegué a Tustepec. Y después, entonces, estuve en Tustepec y empecé a seguir sirviendo al Señor. Y vine a predicar a la colonia obrera. Yo no sé si usted fue cuando yo prediqué en la colonia obrera, fueron sus hermanas y su mamá. Y yo me acuerdo que estábamos afuera en la colonia obrera bromeando con los hermanos, porque siempre he tenido esta, dicen los críticos, falta de madurez. Y a mí me gusta cotorrear, me gusta bromear. Como que ya tengo mucha amargura en la vida como para amargarme, cuando yo puedo sonreír y reír y todo este asunto. Y me dijo Betito, ya va a empezar el culto, y entramos. Y entonces el Señor me respaldó. Yo prediqué sobre el versículo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Y su familia tenía mucha carga por la ausencia de su papá. Y al tiempo su mamá me invitó a venir a pastorear. Y vamos a cumplir en el mes de julio 29 años de estar aquí. Y Dios ha sido increíble. Y Dios ha sido maravilloso. Y Dios ha sido extraordinario. El año que llegamos, llega Mimi. 2 años más, 3 más, y llega Raque aquí en Tierra Blanca. Somos bendecidos.
Susi llegó en Oaxaca. Yo no sabía. Ceci y yo habíamos viajado muchísimo antes de que llegara Susi. Habíamos viajado muchísimo y yo me sueño yendo a la taquilla. Pues, viajábamos como locos. Pues, no teníamos dónde hacer pie. Lo mismo era Chiapas que Cancún, que Oaxaca, que México, que Veracruz. Pero yo me acuerdo que en el sueño yo voy a la taquilla y pido 3 boletos. Dije, ¿por qué pedí 3 boletos? Porque ya venía Chuchi. Después llegó Raquel. 97, 98 me enfermo grave de los riñones. Muy grave. Betania no tenía puertas ni ventanas. Y yo fui al altar. Y yo le dije, si me vas a levantar, ya levántame. Yo no aguanto el dolor. Yo no aguanto el dolor. Y él me dijo esa mañana mediodía, deja de llorar. Todavía hay mucho futuro para ti. ¿En qué año llegaste a la iglesia, Alexis? Sé que fue cuando Israel se... ¿En qué año se casa usted, hermana? Porque es la referencia de él. 2001. En el 2001 nosotros nos ampliamos en el departamento. Nada más vivíamos en uno y después ya vivimos en 2. Y un día me pongo a ver mis deudas. Porque el Señor no nos bendijo como nos ha bendecido. El Señor no nos bendijo como nos ha bendecido hasta que pagué todas mis deudas. Y entonces yo empecé a ver mis deudas. Yo me acuerdo, escuche, porque eso no se lo he dicho. Yo a Piedra Angular le debía como, de ese entonces, ya moneda actual, como 600, 800 mil pesos. Le debía a Sociedad Bíblica. Yo me acuerdo que con Sociedad Bíblica vino Jaime Murrell a cantar al Teatro de la Reforma. Y como yo era el distribuidor de Piedra Angular, me dijeron, vende y todo lo que vendas, pues nos pagas el material y te quedas con la ganancia. Y me acuerdo que entonces ganamos como, nos vendimos como una buena cantidad, pero exactamente lo que yo le debía a Sociedad Bíblica. Y vino Efraín Amaro, un amigo de Sociedad Bíblica, y me dijo, Elí, tu factura, ya le iban a pasar un despacho para que te cobrara, pero yo le dije que me la dieran, te iba a venir a ver. ¿Por qué te has tardado? Le dije, he estado malo de salud, pero déjame ver. Hicimos la cuenta de la venta de esa noche, exactamente lo que yo le debía a Sociedad Bíblica. ¿Sabes? De otra manera, la dueña de ahí donde yo vivía, en 5 de mayo 510, dejó de venir como 2 años y no supimos de ella. Y dijimos, a lo mejor nos va a heredar, ¿no? Y ya nos vamos a quedar aquí. Y apareció. Y cuando apareció me dijo, señor Elí, pues vamos a hacer cuentas. Hicimos cuentas, más o menos 2 años o 2 años y medio. Yo el día anterior había recibido una tanda. Me dice, ¿cuánto me va a abonar? Le digo, no, le voy a pagar todo. ¿Todo? Pues yo le debo. Toma chocolate y paga lo que debes. Compramos un carrito, después otro, después otro, después otro. Compramos el edificio, compramos los locales. Primero pagué mis deudas. Yo estuve preguntando a mi familia. Joana lo conoce, Eli lo conoce, Eni lo conoce, Noé, Juanita, Adis, Alexis, Paco, Israel y Juan. El occidental. No sé cuál fue el primer año que fuimos, pero yo recuerdo que estaba yo pasando un tiempo triste, difícil, amargo. Hay una pirámide. ¿Se acuerdan de la pirámide? Le dije, sí, yo quiero ir a orar allí a las 5 de la mañana. Es un monumento para mí. Sí, es un monumento maya, pero es un monumento para mí. Llegábamos cuando todavía era de noche y empezábamos a orar. No ha faltado año desde entonces hasta acá que yo no vaya, no, pero pues no ha terminado, que yo vaya con mi familia a descansar y a pasar un buen tiempo. Mi familia y yo nos acordamos del año que fue Alexis, y cuando fue Alexis conocimos a Víctor Kawish. Y te voy a decir algo,
Tal vez la iglesia nunca ha tenido detalles con su pastor, pero Dios es Dios. Yo recuerdo que Víctor me decía, ¿qué quieres comer? Le digo, lo que sea, no, pídeme. Y un día le dije, porque pues es buffet, es todo pagado. Y yo me acuerdo que yo le dije, quiero una langosta, pero esa te la voy a pagar. Creo que habían ido ustedes, ¿quién fue esa vez? Y yo recuerdo que le dije, pero te la voy a pagar. Y él me dijo, no te la voy a cobrar. Me acuerdo cuando nos hizo una fuente de mariscos. ¿Quién soy yo? Yo nunca había comido así, nunca en mi vida. Nunca me habían atendido así. No se te olvide, nunca se te olvide que tú eres hijo de Dios. Y yo me acuerdo que cuando íbamos de la habitación la primera vez a la pirámide, yo le decía a Ceci, no sé si voy, dice el Salmo, traeré a la memoria las obras del Altísimo. Traeré a la memoria las obras del Altísimo. Casi yo quisiera señalar, pero no lo voy a hacer. Yo sé de personas que no han visto una manera extraordinaria de Dios por su desobediencia. Porque la desobediencia, diga, la desobediencia produce falta de fe. Tu desobediencia produce falta de fe. David era un jovencito que conocía a Dios en la intimidad. Concéntrate en tu gigante y vas a caer. Concéntrate en Dios y tu gigante se va a hacer pedazos. Concéntrate en tu gigante y vas a caer rotundamente. Concéntrate en Dios y eso no es nada. Él te va a enseñar grandes cosas. Y este precioso lugar que hemos levantado para la gloria de su nombre. Yo me acuerdo del fotógrafo que se contrató cuando vino el hermano Fidel. Y yo dije, ni $1 hay aquí y ni un bulto de gobierno municipal, estatal o federal. Él vino y me dijo, ¿de verdad, Eli? ¿Aquí no hay $1? ¿Aquí no hay un bulto de cemento? Ni uno, ni uno. Porque otras iglesias reciben dinero en carretillas que se van a las cantinas, a los antros, para pagar liberaciones y cuanta cochinada y media. Pero el Señor escogió este lugar. El Señor escogió este lugar. El Señor escogió este lugar para la gloria de su nombre.